Bueno, estamos aquí con tres invitados. Está Pablo Manzanelli de Cifra. Pablo en el centro. Cifra es un centro, depende de la CTA, Centro de Investigación y Formación. Estamos también con Isaac Rudny. Gracias, Isaac, por venir. Isaac Rudny es del Centro de Innovación de los Trabajadores. Isaac Rudny es del Instituto de Investigación Socioeconómica Ciudadana, parte de Barrios de Pie. Y estamos con Mariano de Miguel. Mariano de Miguel es del Centro de Innovación de los Trabajadores, del Instituto de Estadística de los Trabajadores, creado por un grupo de sindicatos. Gracias, Mariano. Ustedes tres se dedican su tiempo a hacer relevamientos y medir cuál es la situación socioeconómica. Isaac, ¿qué es lo que están viendo? Bueno, nosotros vemos reflejado en el último informe de la UCA muchas de los datos que hemos venido recogiendo, tanto a nivel, digamos, de la investigación, sobre todo alrededor de la evolución de los precios en relación a la evolución de la pobreza, que es un relevamiento que hacemos ya desde hace varios años, desde el año 2011, en varias ciudades del país y particularmente en el conurbano, y que respecto al periodo que va hasta el finales del año pasado, lo que fuimos viendo es que se estabilizó una situación en la que durante todos estos años la pobreza nunca bajó del 25%, con una variación a los años electorales más cerca del 25% y una extensión hacia el 30% en los años pares, en los años no electorales. Lo que ha sucedido en estos 7 meses que lleva la gestión de Macri... Sí, 8 ya, ¿no? Claro, 8 meses. 8, claro, porque terminamos julio. Entre estos 8 meses de la gestión Macri es que se ha profundizado esa situación, claramente. Por eso, esta evaluación que ahora confirma, que primero había dado un adelanto y ahora confirma el informe de la UCA de que se ha incorporado 1,5 millones de pobres al universo, digamos, de gente que está debajo de esa línea, la vemos como que está siendo parte de la realidad. Y esto fundamentalmente lo vemos reflejado en lo que sucede cotidianamente en los sectores donde nosotros tenemos concentrado nuestro trabajo, que es en los barrios populares, de los conurbanos de las grandes ciudades, donde hay claramente una pérdida importante de trabajo en los sectores que son subempleados o que han sido subempleados, que han tenido trabajos precarios, trabajos no protegidos, trabajos en negro, en la construcción, de distintas características, ya sea lo que son parte de las empresas o han sido parte de los empleados de algunas empresas, como en los que en los barrios hacen trabajos que tienen que ver con arreglos domiciliarios, arreglos en las casas, y a lo que se agrega también el trabajo doméstico. Ahí hay una pérdida, el trabajo doméstico. El trabajo doméstico también, del servicio doméstico. Bueno, clases medias altas que recortan... los ingresos, clases medias que no hacen, digamos, que siempre hacen algún arreglo en su casa, alguna ampliación, y que en estos meses han restringido sus gastos, y entonces esos trabajos han sido restringidos para estos sectores. Bueno, y eso se refleja en otras cosas que también vienen siendo manifestadas por los distintos movimientos, que es la demanda, los movimientos sociales, que es la demanda en los comederos comunitarios, el reclamo de más comida para abastecer a los comedores, que han visto incrementada la incorporación de gente que va a pedir su porción de comida, sea para sus hijos como para el conjunto de la familia, en un porcentaje que está en alrededor del 50%. Vos recién mencionabas, y se está hablando mucho del informe del Observatorio Social de la Universidad Católica, y es notable cómo el kirchnerismo, que hasta el 10 de diciembre
desacreditaba ese informe, diciendo que era imposible que la pobreza estuviera en esos niveles, y lo contrastaba con los inverosímiles datos del INDEC, que dicho sea de paso los había incluso discontinuado los datos de pobreza. Ahora se agitan los números del observatorio de la UCA como si fuera la verdad revelada e indiscutida. Pablo, ustedes de Cifra han hecho cálculos de pérdida de poder adquisitivo. Sí, todavía no se puede hacer cálculo de pobreza. La UCA lo puede hacer porque tiene su propio relevamiento. Todavía no se publicaron datos de la encuesta permanente de hogares del INDEC, que es lo que permite hacer ese cálculo. Nosotros lo que hicimos fue a principio de año... La pobreza se calcula en base al nivel de ingresos que la gente le declara al INDEC y una canasta de precios. Exactamente. Lo que hacíamos en Cifra era actualizar esa canasta de alimentos y la canasta básica en función de un índice de precios propios, el IPC 9 provincias que le llamamos, cuando estaba intervenido el INDEC para poder calcular bien la pobreza. A nosotros nos daba distinto el dato de pobreza que a la UCA. Para nosotros iba bajando sistemáticamente, solo creció en el periodo kirchnerista durante 2014, producto de la devaluación de ese año, pero nosotros ubicamos en 2015 la pobreza en 19,7%. En enero, solo teniendo en cuenta la disparada de los precios en diciembre y enero de este año, la pobreza iba, haciendo algunas proyecciones, a 22%. Este es el último dato que nosotros sacamos. Estimado en 22%, de todas maneras. Estimado, digamos. Es elevadísimo. Significaba un aumento de la pobreza de 1.100.000 personas aproximadamente. ¿Qué más están registrando? Bueno, la caída del salario real, como vos decías, la calculamos en una caída del 12% en el primer semestre. Esto tiene que ver con la disparada de los precios, que nosotros la calculamos en lo que va del año en 26% acumulado, hasta junio, que es el último mes que tenemos datos. La inflación interanual está en el orden del 45% y es la más alta desde las hiperinflaciones de 1989. No, para encontrar una caída, un recorte de poder adquisitivo, salario real de más de 10 puntos, hay que remontarse al 2002. Al 2002. En 2002 fue 30% la caída. Y antecedentes, ¿sabes? Las hiperinflaciones, una caída extraordinaria. Hiperinflaciones y la dictadura, si hay que irse. Mariano, ¿ustedes qué están registrando? Bueno, la caída del salario real, o sea, del poder adquisitivo de los salarios, nos da muy similar a ellos, un poquito menos, cerca del 10%, porque eso depende cómo se calcule la inflación, ¿no? Algo que quizás a veces hay que explicarle a los televidentes. Claro, tienen su propia canasta. Claro, básicamente, ¿por qué la inflación afecta distinto? Porque no todos gastamos de la misma manera. Y los hogares de más bajos ingresos lo que hacen es gastan en algunos pocos rubros, transporte y comunicaciones, servicios públicos, alimentos y bebidas, que son justo los tres rubros. Aumentaron. Por eso justo cuando uno mira la inflación, por ejemplo, de junio del año pasado a junio de este año, que está en el orden de 46, nos da a nosotros para los asalariados registrados, un poquito por encima del promedio que hablaba Pablo recientemente. Cuando uno dentro de ese universo de asalariados mira, como lo hacías vos antes, Marcelo, de clasificarlo o dividirlo en 10, el 10% de más bajos ingresos asalariados sufrió una inflación del 52,6%, ¿no? Entonces, por el mayor peso de los servicios públicos y de los alimentos. Que justamente lo que subió de la mano de la devaluación, del aumento brusco de las tarifas, y además que fue una devaluación con retenciones, o sea, con quita de retenciones, que también, para explicarlo al televidente, cuando uno quita las retenciones, como que le devalúa recargadamente al sector que le está quitando, esto independientemente de la valoración, si era necesario o no quitar las retenciones. Ese es un dato que preocupa mucho porque, obviamente, además de los efectos sociales, esta caída del poder adquisitivo tiene muchos efectos económicos. Tengamos en cuenta que el salario es la principal palanca del consumo, que a su vez es el principal componente de la demanda agregada, la demanda interna de la economía, ¿no? Y eso se relaciona con un segundo eje que estamos mirando con mucha preocupación, aunque sea desde el ángulo del movimiento obrero, y es que esto se correlaciona mucho con la caída de las ventas, la contracción económica, que configura una especie de, yo diría, de tormenta perfecta para la pequeña y mediana empresa, porque la pyme hace 3, 4, 5 años que arrastra problemas estructurales grandes, de presión tributaria, costos al alza, margen que está bajando, y a eso se suma un cuadro macroeconómico de retracción del mercado interno. Para la pyme el salario es el mercado, en un contexto internacional muy difícil, Brasil en una situación dramática y un mundo con un montón de bienes y servicios excedentes que quieren colocar,
que ponen en peligro a la producción nacional. Y hay un dato que para nosotros es muy preocupante dentro de este cuadro. Es decir, en lo que va del año aumentó más del 20% las cantidades importadas, cosa que suele ocurrir cuando la actividad económica crece. Acá están aumentando las cantidades importadas de bienes de consumo con la actividad económica en retracción, lo cual es una luz, yo diría, de amarilla a roja para la economía en general y para el sector industrial en particular, que el último dato del propio INDEC actual para junio da una caída de más del 6% y a la UIA le da casi 9,5%, y los indicadores, no sé, de la CAME de ventas. Veía el otro día como ejemplo de esto que estás diciendo, lo tratamos en algún programa la semana pasada o la anterior, pero después un suplemento de una cadena de supermercados de las más importantes para el Día del Niño, suplemento de 16 páginas, con juguetes, juguetes de mesa, muñecas, juguetes electrónicos, y en 16 páginas creo que encontré 5 o 6 juguetes de fabricación nacional, como están obligados a identificar el origen, el resto era casi todo de China, de algún otro país de Oriente, ¿no? Para tomar juguetes como ejemplo. Ustedes desde, Mariano, desde Citra, y lo mismo que vos, Pablo, desde Cifra, están en el sector formal, ¿no? De hecho, son los sindicatos quienes organizan sendos centros de estudio. La pregunta es, tal vez vos, José, tengas contacto más directo, pero ustedes probablemente también, ¿qué pasa en la economía informal? De donde es más difícil tener datos por obvias razones, ¿no? Porque no está registrada, porque es informal. Suponen que la situación, tanto en pérdida de poder adquisitivo, es aún peor que para los asalariados formales. Sí, a mí no me cabe duda. No te cabe duda. El salario real cayó de los trabajadores registrados, no lo habíamos explicitado, 12%. Asumimos que el salario informal cayó más, porque es la principal variable de ajuste en estos momentos de recesivos. Y yo por ahora, digamos, los datos de empleo que hay vigentes indican que el empleo registrado cayeron, se destruyeron 130.000 puestos de trabajo. Yo creo que el empleo informal debe ser superior. Todavía estamos en la cefalía de información, no hay evidencias empíricas, pero el juicio profesional, y me parece, digamos, la experiencia histórica argentina permite tener esa hipótesis, por lo menos. Sí, lo del empleo informal, si uno mira la cifra dura, a lo mejor la caída no es tan fuerte, porque hay una parte importante de los trabajadores que estaban en blanco y que perdieron el empleo, que pasan a buscar salario, trabajo en el trabajo informal. Y entonces lo que se pierde, que es importante, de trabajo informal y de trabajo precario, si bien no compensa totalmente la entrada de trabajo que venía del trabajo en blanco, de trabajadores que venían del trabajo en blanco, si bien no compensa totalmente, atenúa en la cifra dura la caída. Donde se refleja muy fuerte esta situación es que los comercios que operan en los barrios populares han sufrido en estos meses una retracción muy importante de ventas y en artículos de primera necesidad. De hecho, productos como la carne o como los lácteos, que la CAME da cifras realmente preocupantes, pero que son globales, ¿digamos? En estos sectores es mucho más fuerte. La carne, nosotros tenemos detectado que en estos sectores ha bajado por encima el consumo desde el principio de año, por encima del 15%, los lácteos están en el orden del 11%, y las harinas, los derivados de farináceo han bajado, pero no tanto. Claramente, por ejemplo, en los 2 primeros meses del año, que habitualmente es un deterioro de una baja general de consumo y un deterioro de la base nutricional de los alimentos que habitualmente consumen la familia. Enero y febrero son 2 meses que habitualmente baja el consumo de pastas y sube el consumo de carnes, pollo. Este año fue inverso. Subió el consumo de pastas y bajó sustancialmente el consumo de carne. Prat Gai ha dicho que ya pasamos lo peor. ¿Coinciden?
A mí, si uno mira en una perspectiva de mediano plazo, yo no coincido, no estaría tan seguro porque no solo el segundo semestre no llegó en el sentido de que iba a haber una recuperación económica, sino que yo creo que siempre hay que recordar, si la economía argentina el año que viene va a crecer, por decir cualquier cosa, un 2, 3%, es porque la producción de bienes y servicios va a crecer eso, y como se produce para vender, tiene que crecer la demanda, y la demanda tiene 4 componentes fundamentales, ¿no? Que es las exportaciones. En el mundo actual es muy difícil pensar que vaya a apalancar el crecimiento argentino en 2017. La inversión, el gobierno esperaba un shock de inversión que todavía no se dio. Hay algo que es básico, la inversión suele reaccionar, la inversión privada, cuando la actividad reacciona, el mercado se mueve, etcétera. Después queda el consumo público, que es el gasto público del gobierno, que lo ajustó mucho hasta abril, después lo empezó a acelerar un poquito desde abril en adelante, pero todavía el Estado no está gastando un ritmo que uno pueda suponer que apalanque la economía y que la haga crecer. Y ahí te doy un dato. En julio el gasto en inversión pública, esto es vivienda, ruta, aguas, bajó respecto de junio, contra lo que el propio gobierno estaba anunciando. Te agrego que en el primer semestre nosotros calculamos que la obra pública cayó 27% en términos reales porque aumentó solo 6% en términos nominales con una inflación. Lo que pasa es que ahí lo que decían, bueno, recibimos mucho desorden burocrático, no encontramos los expedientes, queremos emprolijar el desorden que nos dejaron. Ahora, eso era los primeros meses. Sí. Ahora, en julio cayó respecto de junio, claro. Se supone que ya habían más o menos abierto los cajones, sabían dónde estaban las cosas, sin embargo, no, como dice Mariano, no llegó a los niveles que anunciaron. Y de ninguna manera como para apalancar el crecimiento. Y el último de esos 4 que yo mencionaba justamente es el consumo, que por todo lo que decíamos antes del salario es muy difícil que lo apalanque. Con un agregado de lo que decían ellos que me parece útil. De los 130.000 empleos que se perdieron, según datos oficiales que decía Pablo, 30.000 nomás en industria, 50.000 en construcción. Y la informalidad, si bien no hay dato fino, está claro que aumentó el núcleo duro igualmente que teníamos de 30 y pico por ciento, 35% que no se había podido reducir, pero en la Argentina está muy relacionada con cuestiones estructurales de la producción en Argentina, de la industria, de los servicios, de las economías regionales, donde uno ve que se ha perdido empleo y hay mucha sensibilidad de repente que esta situación económica desplaza mano de obra, porque tienen problemas más estructurales de competitividad que no son solo costos, salario, tipo de cambio, logística, sino que a veces tienen que ver, por ejemplo, la CAME lo mide muy bien cuando dice cuánto recibe un productor en términos relativos a lo que ese mismo bien, por ejemplo, la pera y la manzana de Río Negro cuesta en un cajón de fruta para la venta. Mariano, lo que vos estás diciendo es que ese 2-3% que el gobierno y muchas consultoras privadas están pronosticando para 2017, ¿no lo ves? Lo veo factible, dado ciertos supuestos muy fuertes, pero tiene que acelerar el gasto público, recomponerse el salario real, Brasil mejorar, que es lo que esperan algunos para el año que viene, o por lo menos no deteriorarse el mundo, y la inversión, acá viene un punto interesante, vos hablabas del blanqueo, Marcelo, al principio, todos están dando por descontado que si mañana se blanquean 50.000 millones de dólares, eso es automáticamente 50.000 millones de dólares de inversión. De ninguna manera. Una cosa es que se blanqueen, otra cosa es que entren, y otra cosa es de lo que entran que se destinen a la inversión productiva. Es un largo camino a recorrer para que se dé ese ansiado shock de inversión, con un dato que para mí es muy útil. La inversión nunca creció en la Argentina, en el último siglo, en el anterior y en lo que va de este, sin crecimiento del salario y del consumo, salvo 2 años y específicamente uno, que fue en el caso del 59 con Frondizi, que fue un shock de inversión muy particular, muy atípico, pero... Abrieron la economía, llegaron multinacionales, a favor de los capitales extranjeros, o sea que esperar un shock de inversión sin recomposición del mercado interno va a ser muy difícil. José, Pablo, Mariano, gracias por venir. Gracias a ustedes. Vamos a un breve corte. Cuando volvamos vamos a conversar con Beatriz Arlo. Después vamos a conversar con Florencia Saintud, la decana de la Facultad de Periodismo de la Universidad de La Plata. Y en la columna de José Nathanson nos va a pintar un panorama, pero con una lectura política del conflicto con las tarifas. Todo eso en lo que resta de Desafío 2016.